Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Titulares: Pleno del Congreso podría conocer hasta agosto el informe circunstanciado de la Comisión Pesquisidora que recomienda levantar la inmunidad al presidente Pérez Molina. Ministerio Público allana otra vez oficinas del Congreso y secuestra contrato 022 para su análisis. Condenan a 4 años conmutables a 3 futbolistas luego de que se les comprobó que agredieron a un menor de edad. David García recibe credenciales del Tribunal Supremo Electoral que lo oficializan como candidato a la presidencia. En Colombia, gobierno señala al ELN como responsable de 2 explosiones en Bogotá que han causado 10 heridos. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Comisión Pesquisidora recomienda al Pleno de Diputados retirar la inmunidad del presidente Otto Fernando Pérez Molina. 4 de 5 diputados recomiendan al Pleno del Congreso retirar la inmunidad al presidente de la República, Otto Pérez Molina, quien es denunciado por los delitos de asociación ilícita, incumplimiento de deberes y encubrimiento propio, por los casos de la línea en la SAT y el caso Ixpisa. Por lo que la Comisión Pesquisidora estima recomendar que las diligencias del antejuicio número 197-2015 promovida en contra del señor Otto Fernando Pérez Molina sea declarado con lugar. Según el informe de la pesquisidora, el denunciante en ningún momento aportó nuevas pruebas que fueran irrefutables, convincentes y sin divagaciones ni confusión en contra del funcionario público investigado. En el caso del antejuicio, el presidente Otto Pérez Molina no pudo desvanecer con claridad y objetividad la imputación en su contra, por lo que la investigación la debe profundizar la justicia. Otro de los razonamientos de la comisión es que, dada la situación nacional imperante, debe restablecerse la paz y la tranquilidad social, y esta solo puede alcanzarse si el dignatario se somete a esclarecer su situación. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Por su parte, el vocero del Poder Ejecutivo, Jorge Ortega, dijo que no han recibido oficialmente el dictamen de la Comisión Pesquisidora, pero que lo conocen por los medios de comunicación. Ahora estudian las acciones legales a emprender. Bueno, después de la noticia que recibimos a través de los medios de comunicación, estuvimos a la espera de la notificación de esta situación, la parte oficial, ¿verdad? Dentro de esto pues es una dinámica que se está llevando a cabo en el legislativo, y el ejecutivo pues no le queda más que estar a la expectativa de la dinámica que está tomando esta situación. Esto está dentro de la norma jurídica que organiza este evento. El grupo asesor del ejecutivo pues está precisamente en este momento desarrollando los diferentes escenarios para poder estar listos para enfrentar los nuevos escenarios. No obstante el trabajo de la Comisión Pesquisidora y el informe circunstanciado, el Pleno podría conocer dicho informe hasta el mes de agosto. El diputado Amílcar Pop, quien interpuso la denuncia penal contra el presidente Otto Pérez Molina y que terminó en la recomendación de la Comisión Pesquisidora para que se le levante la inmunidad, teme que el Pleno del Congreso conozca el informe circunstanciado hasta dentro de un mes o quizá más. Entonces estamos al amparo de la voluntad y de la interpretación arbitraria de algunos colegas diputados para convocar a la siguiente sesión. El riesgo es que sea hasta en agosto. Según el artículo 17 de la ley en materia de antejuicio, cuando el Congreso de la República deba conocer un antejuicio en contra de un dignatario o funcionario, la Junta Directiva lo deberá hacer saber al Pleno en la próxima sesión ordinaria. En estos momentos, el Legislativo se encuentra en receso y comenzará su periodo ordinario hasta en agosto. Por ello, hay una interpretación que será hasta ese mes.
en el que probablemente se conozca el informe circunstanciado. El Ministerio Público allana las instalaciones del Congreso de la República y secuestra algunos contratos 022 para su análisis. El Ministerio Público allanó de nuevo las oficinas del Congreso de la República. El objetivo era tener a su disposición todos los contratos 022 para proceder a su revisión. Según la fiscal general, el procedimiento obedece a las investigaciones sobre la venta de plazas en el legislativo. Sí, solicitamos autorización al órgano jurisdiccional para hacer un allanamiento, un operativo y poder tener a nuestra disposición todos los contratos, particularmente 022, para proceder a su revisión. Realmente está relacionado con plazas fantasmas. Dentro del renglón 022 son contratadas las personas por un año y con todas las prestaciones de ley. Esta forma de contratación muchas veces es utilizada para actos de corrupción. Tal es el caso recientemente en el Congreso de la República, donde el diputado Pedro Muadi contrató a 15 guardias para prestar el servicio dentro del legislativo. Información del representante de la Oficina Jurídica del Congreso señala que los allanamientos realizados por agentes del Ministerio Público, CICIG y DEIC y hasta elementos antinarcóticos en las oficinas de recursos humanos en un anexo del Congreso únicamente fueron para realizar un secuestro judicial de los expedientes de los trabajadores del Legislativo de los últimos 4 años. Dale. Están llevando como secuestro judicial los expedientes de los años 2012, 13, 14 y 15 del personal 011, 022 y 029, es decir, todo el personal del Congreso, para que están activos e inactivos, o sea, de los que ya no trabajan aquí también. Ya llevamos como unas 15 o 20 cajas revisadas, pero son por lo menos 60. E incluso se van a llevar archivos completos, con metálicos. Esto es simplemente una orden para llevarse la documentación, nada más. El Ministerio Público lanza una aplicación para teléfonos inteligentes en las cuales se puede detectar aquellos teléfonos de los cuales se han producido extorsiones. El Ministerio Público lanzó la ampliación de una Fiscalía Especial para investigar las extorsiones y un plan nacional para mejorar la coordinación entre las instituciones de seguridad y justicia para atacar a los grupos que se dedican a este delito. El plan destaca el lanzamiento de una aplicación para teléfonos inteligentes que permitirá denunciar las exigencias del pago y alertar al usuario si la llamada que recibe proviene de un número de donde provienen llamadas de extorsión. Acá vamos a poder encontrar un video explicativo, vamos a poder encontrar la descripción de qué es la app para los celulares Android y todas las pantallas que componen la aplicación. Acá vamos a poder descargar e instalar la aplicación y en ese momento vamos a poder estar protegidos contra las extorsiones. ¿De qué forma? La aplicación tiene precargada una base de datos en donde están registrados todos los números telefónicos de extorsión. Y en el momento en el que nosotros recibimos una llamada telefónica que coincide con ese número de extorsión, vamos a poder identificar un mensaje como el que aparece en las pantallas que dice: Ministerio Público, no responda, es una extorsión. En este plan contra las extorsiones, las autoridades contarán con el apoyo de la agencia policial estadounidense FBI y entidades de Honduras y El Salvador, debido a que el problema afecta también a esos países. Hoy se inaugura la Fiscalía contra el delito de extorsiones, en el cual está conformado por un equipo de gente comprometida que ha recibido capacitación tanto por fiscales y por policías, tanto de El Salvador, de Colombia, y también algunos acercamientos con personal de Honduras. Este equipo de trabajo está altamente comprometida con la sociedad. Existe una unidad de atención integral, la cual brinda un apoyo y servicio a la población 365 días del año, 24 horas al día, en el cual cada ciudadano que sea víctima de extorsión puede presentarse a la Fiscalía, se le brindará asesoría y también se le brindará apoyo psicológico para la crisis emocional. Además de esta aplicación también se lanzó el número 1574, de un centro de llamadas contra la extorsión. Este número recibirá denuncia a las 24 horas. De contarle que 4 futbolistas fueron condenados por la agresión a un menor de edad, quien jugaba en las categorías especiales del equipo Xelajú Mario Camposeco.
luego que la Fundación Sobreviviente solicitara al juzgado que el debate se realizara a puerta cerrada de los jugadores y exjugadores del Xelajú Mario Camposeco. Trascendió que los exjugadores y jugadores llegaron a un acuerdo con la parte agraviada. 3 jugadores y el utilero del Xelajú Mario Camposeco llegaron al acuerdo de pagar 7.000 quetzales en efectivo. Los 3 jugadores, aparte de pagar el resarcimiento económico, deberán pedir disculpas públicas. Julio Estacuy, Milton Gary Leal, Kevin Arriola y el utilero Willy Santana. Básicamente queremos ofrecer la disculpa pública que por el caso de Mario Rodas, lo que pasó, y bueno, ya el proceso terminó y ahora vamos a tranquilos, nos vamos a la casa, al entreno, tranquilos, pedimos la disculpa pública y sabiendo de que hay cosas que uno también tiene que pensar en no hacer, ¿va? Y para bien del futuro de todos nosotros también, ¿verdad? Y pedimos la disculpa tanto a Mario como a doña Elsie si en dado momento fueron ofendidos por mi persona, ¿va? Sin embargo, 3 de los 8 jugadores fueron sentenciados a 4 años de cárcel conmutables por el caso Mario Rodas. El delito por el cual fueron sentenciados es maltrato a menores de edad. Los sentenciados fueron Juliano Rangel, José Mendoza, jugadores del Xelajú Mario Camposeco, y Sergio Morales, sentenciados a 4 años de cárcel conmutables, quienes tendrán que pagar 5 quetzales diarios para quedar libres. Desde Quetzaltenango, Wilson Leiva, Canal Antigua. Es contarle ahora que ha recibido su candidatura, o sea, sus credenciales como candidatos a la presidencia y vicepresidencia, pues los integrantes del binomio del partido oficial, Mario David García, y también el secretario general de esa agrupación política, Partido Patriota. El binomio presidencial del Partido Patriota, Mario David García y Valentín Gramajo, ya están oficialmente inscritos como candidatos a dirigir el país en 2016. Esto luego que el TSE diera a conocer que no se les iba a inscribir por tener el candidato a la vicepresidencia como candidato a diputado al mismo tiempo. Pero ahora el Tribunal Supremo Electoral aceptó la inscripción. El candidato del oficialismo aprovechó para despotricar contra el Ministerio Público y la CICIG y defender al presidente. Para pedirle, para conminar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y al Ministerio Público para que sean serios en las acusaciones que formulan y aporten pruebas. No he visto, por ejemplo, el caso del Seguro Social, me parece ridículo. El caso de la línea que todos conocemos, tanta bulla para poder incriminar a un coreano del pueblito. Ahí el guatemalteco tiene incluso la posibilidad de comprar muy barato cosas, bienes de consumo de buena calidad, y me parece que están evadiendo, eludiendo y haciendo escándalo. Y hay algo peor, y lo voy a decir claro como siempre he hablado. Me parece que el Ministerio Público y la CICIG se están convirtiendo en factores electorales y están tomando partido. Y eso los guatemaltecos, los abogados, quienes estudiamos el derecho constitucional, jamás lo podemos aceptar. Que hay que presentar un amparo contra la Comisión Pesquisidora del Congreso de la República. Y también hay que pensar en algunas otras acciones. El antejuicio que presentó el diputado Pop es una vergüenza para el derecho. Está peor que la CICIG cuando acusan, porque están presentando de pruebas recortes de periódicos. Son 7 recortes de periódicos, uno de ellos repetido. O sea, son 6, digamos, pruebas. Pero de recortes de periódicos, y lo he dicho, los recortes de periódicos también como tareas para niños, estudiantes de primero o segundo año de primaria, pero no como acreditando una prueba de algo tan delicado. Ustedes, sindicalistas del registro de la propiedad, denuncian a la exregistradora y actual candidata a la alcaldía de la ciudad de Guatemala, Anabela de León. Uno de los sindicatos de trabajadores del registro de la propiedad denunció actos de corrupción realizados supuestamente por la exdirectora de esa dependencia, Anabela de León. Los sindicalistas la señalan de otorgar plazas fantasmas y desviar fondos en su beneficio. Además dijeron que ya presentaron la denuncia al Ministerio Público. Por toda la corrupción que hay en las instituciones del Estado, no queda así escaso lo que es el registro general de la propiedad, y específicamente esta va dedicada a la ex registradora de la propiedad, licenciada Anabela de León Ruiz.
tenemos también una denuncia en el Ministerio Público, específicamente en contra de la licenciada Anabela de León Ruiz, que es del 3 de junio en el Ministerio Público, y también en contra de la exdirectora licenciada Samantha Marisol Mejía Salguero, por plazas fantasmas adjudicadas a la administración de la licenciada Anabela de León. La segunda es por enriquecimiento ilícito de la exfuncionaria licenciada Samantha Marisol Mejía Salguero y el ex asesor licenciado Eduardo Vernon González Portillo. Los manifestantes colocaron una manta frente al edificio del registro de la propiedad, pero horas después le fue notificado por parte de la municipalidad que la debían retirar, pues no contaban con el permiso respectivo, por lo que el personal de mantenimiento de ese edificio procedió a quitarla. Por su parte, Anabela de León dice que la denuncia es porque ella los puso a trabajar. Lo que estaba es enojado, es molesto, porque yo obligué a los trabajadores del registro a trabajar, porque son los mejores pagados de todo el estado. Entonces a ellos les molestaba que yo no hubiese querido firmarles más bonos y hacer un convenio con ellos. Yo firmé un pacto colectivo con el sindicato mayoritario y ellos tienen bono 14, bono 15, bono por estrés, bono de vacacional diferido, bono 15, todos los bonos habidos y por haber, además de los aguinaldos y todas las prestaciones que tienen en otras instituciones. Ahí tienen demasiados bonos. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Hola, ¿qué tal? Ya me encuentro con ustedes para comentarles cuál es el pronóstico del clima en la ciudad de Guatemala para mañana. Antes, vamos a ver la imagen satelital y saber cómo se comporta en todo el territorio nacional. Básicamente tenemos humedad en todo el territorio guatemalteco. Hay un sistema de baja presión que está afectando levemente el área del centro hacia el norte del país, propiciando pues nublados parciales a totales y algunas lluvias dispersas en esta área, sobre todo en horas de la tarde y noche. Mañana en la ciudad de Guatemala se espera una mínima de 17 grados, una máxima de 27 grados centígrados. A las 6 de la mañana alcanzamos 17 grados, 12 del mediodía 24 grados, 6 de la tarde 22 grados centígrados. La humedad para mañana se prevé que sea de un 66% con 10% de probabilidades de lluvia y el viento viene del nor-noreste a una velocidad de 26 kilómetros por hora. Mañana, el sol sale a las 5:37, se oculta a las 18:35 minutos. La fase lunar que tendremos para mañana es cuarto menguante, 91% full. Esto es todo lo que tengo para comentarles sobre el pronóstico del clima. Tengan ustedes feliz noche y feliz fin de semana. Hasta aquí con las noticias, lo dejo con el análisis de la semana a las 10 p.m. Tendremos el debate, Edgar Ortiz y Cristian Castillo. No se lo puede perder, siga con nosotros. El noticiero de Canal Antigua. ¿Qué tienen los Minions en McDonald's? Buenas noches, bienvenidos a las 8:45 hoy día viernes. Es un gusto estar con ustedes y discutir sobre los hechos más relevantes que han ocurrido a lo largo de la semana y de este propio día. Carmen Ortiz, bienvenida. Gracias, Juan Luis. Bienvenido, don Philip Chicola. Gracias, Juan Luis, buenas noches. Y hoy vamos a darle la bienvenida a una persona que ha estado ausente durante ¿cuántas semanitas, don Pedro? Dos. Don Pedro Trujillo está de regreso ya a las 8:45 hoy día viernes. Le damos la bienvenida. Habrá de verlo usted también el próximo domingo y arranquemos con la discusión de esta noche. ¿Qué le parece a Philip, o a Carmen más bien? Si nos plantea el primer tema a discutir. Muy bien, pues como nuestro público televidente sabe, la Corte de Constitucionalidad finalmente revocó 2 amparos que pretendían que el presidente Otto Pérez Molina pues evitara un proceso penal por el caso mejor conocido como la línea X-Pisa. Pues con esta decisión finalmente la Comisión Pesquisidora en el Congreso de la República vuelve a activarse en una reunión que se caracterizó por el desorden y la confusión el día de ayer en el Pleno.
Por un lado, 2 miembros que integraban dicha comisión del partido líder se apresuraron a entregar un informe en el cual recomendaban retirar la inmunidad al presidente, pero iba firmado únicamente por 2 de los miembros. Y pues la dirección legislativa dijo que tenía que llevar por lo menos 3 firmas, es decir, mayoría para poder ser considerada. Posteriormente se procede al sorteo para llenar la vacante que iba a dejar Baudilio Hichos, y resultó electo el hermano de Manuel Valdizón, Salvador Valdizón. Nuevamente, así el partido líder tiene mayoría en la comisión pesquisidora. Y finalmente se presentó una moción privilegiada para elegir al sustituto del actual vicepresidente de la República, Maldonado Aguirre, ante la Corte de Constitucionalidad. Se lleva a cabo esta elección, se elige a Manuel Duarte, quien hasta ese momento pues estaba en la dirección del Departamento Jurídico del Congreso de la República, y esta tarde finalmente ya la Comisión Pesquisidora también presenta su informe en el cual recomienda retirarle la inmunidad al presidente, y este informe será conocido por el Pleno en los próximos días. Se necesita pues por lo menos 2/3 de los votos, según entiendo. 105 votos. 105 votos para finalmente retirarle la inmunidad y que enfrente pues el proceso penal. Bueno, pues voy a empezar yo, que llevo más tiempo sin hablar. Sin hablar. Por lo menos de esto. Fíjate que esto es la misma manzana podrida, pero estamos hablando de la manzana. Una comisión que es integrada por sorteo por 5 diputados, de los cuales a uno lo sacan por estar implicado en escándalos como es el señor Hicho. Aquí ya dijimos cómo una comisión que no estaba, cuando estaba el señor Hicho, que no estaba todo lo, que no era todo lo pura que se veía, iba a haber un antejuicio. Bueno, punto número 1. Punto número 2, viene los 2 tramposos, porque no tienen otro nombre, y van a entregar un dictamen que saben que no ha sido firmado por todos, consentido por todos, en ausencia de uno, y además que no es legal. Es otra maniobra sucia. Y tercero, la nueva comisión que se ha conformado ahora, que tendrá que actuar. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que aquí hay dos análisis. Uno es lo que hará la comisión con el antejuicio y tal. Yo creo que eso ni siquiera es importante. Haga lo que haga, ocurrirá. Lo importante es que seguimos actuando de las mismas maneras, con subterfugios, con malas mañas, en una cosa que puede ser perfectamente transparente. Es decir, si líder tiene 3, puede esperar a una votación normal, firmar los 3 y se va. ¿Por qué razón 2 diputados? ¿Por qué esa ansia? ¿Por qué esa manera de retorcer las cosas? Es decir, no hemos aprendido nada. Seguimos manifestándonos los sábados, reclamando no a la corrupción, más que, como han querido traducir, que se vaya el presidente, es un no al sistema, cuando el sistema no cambia un ápice, ni hay voluntad de que cambie. Yo me fijo más en eso que en el trabajo de la comisión. Yo creo que el balance de fuerzas y las condiciones cambiaron en estas 2-3 semanas que estuvo suspendido el proceso de antejuicio. Y lo que ha sido la variable han sido los 2 golpes contra diputados al Congreso de la República. Baudilio Hichos primero, Pedro Muadi después, y creo que en los siguientes 5 o 6 días seguramente saldrán otros casos. ¿Por qué le digo que cambia el balance de fuerzas? Porque hace 3 semanas, antes de que golpearan al Congreso, parecía que había un espíritu de cerrar filas y proteger al presidente. Hoy básicamente lo que ocurre es que el líder sostiene la espada de Damocles sobre la cabeza de Otto Pérez. Pero sobre el líder, si sigue el Ministerio Público, sostiene su propia espada de Damocles con la posible presentación de procesos de antejuicio contra otros diputados. Entonces, este es un juego en donde hay 2 actores externos que pueden generar un efecto dominó, presionar al líder para que el líder eventualmente le quite el antejuicio al presidente. Creo que yo no le doy más de 1 semana al Congreso de la República para que entren a operar el antejuicio. Se lo van a levantar y creo que va a ser revivir nuevamente el fantasma de la debilidad del Ejecutivo, porque es volver a poner al presidente en una posición sumamente débil. No quiere decir que un día después de que se le levante el antejuicio se va a iniciar un encauzamiento penal en su contra, pero solo imagínense el escenario de tener un presidente teniendo que ir al Ministerio Público a rendir declaraciones, que le allanen sus propiedades en busca de investigación. Digamos que ya se le coloca en una posición precaria. Miren, yo
a mí me gustaría que debatieran o que me lleven la contraria en lo que voy a plantear, pero yo estoy viendo más bien en la actitud del líder una especie de acción hipócrita. Rápidamente integra una mayoría en la comisión pesquisidora que busca, antes de que se integrara su mayoría, tratan de forzar la imagen de que ellos están a favor del antejuicio del presidente. Una vez que tienen la mayoría, vuelven a reiterar esa misma posición, pero al mismo tiempo logran un acuerdo con el Partido Patriota para elegir a un nuevo magistrado de la Corte de Constitucionalidad que sabemos todos que altera de nuevo el precario balance de fuerzas que se ha mantenido en la Corte entre la integración de dos magistrados que parecieran estar a favor de las reformas, Gloria Porras y el señor Mauro Chacón, y dos magistrados que parecieran estar a favor del status quo, que son el señor Molina Barreto y el señor Héctor Hugo Pérez Aguilera. Según quién ha integrado la Corte como quinto magistrado de los suplentes, ha habido unas resoluciones, digamos, que favorecen, que defienden al presidente y le amparan contra el antejuicio. Ha habido otras resoluciones que de plano votan el amparo y se va el presidente ante juicio. Se alían PP y líder y nombran a un magistrado que previsiblemente, y estoy diciéndolo por el currículo del señor Duarte, del magistrado Duarte, Manuel Reginaldo Duarte, que ha llegado a la Corte de Constitucionalidad, va a fortalecer la corriente del señor Molina Barreto y muy probablemente, aunque el Pleno del Congreso, aunque de forma airosa el partido líder termine echando a los leones a Pérez Molina e incluso el Pleno termine echándolo a los leones, siempre va a tener una corte que lo respalde al final y que lo termine salvando, por lo menos hasta lo que hemos visto en estos momentos. Entonces yo pienso que hay una actitud de doble juego de parte del líder que trata frente a la imagen pública en un proceso electoral de quedar como alguien que está realmente llevando al corrupto presidente ante los jueces, pero en realidad tiene un acuerdo con él y le está favoreciendo en otro sentido. Es puro show político, es decir, bien decías tú, de cara al proceso electoral, pues era completamente impopular el no decir sí a retirarle la inmunidad. Entonces, por ese lado, ellos dicen, bueno, sí, retirémosle la inmunidad, pero no sin antes poner el candado en la Corte de Constitucionalidad. Al final, la parte, digamos, más importante de lo que sucedió el día de ayer es justamente haber colocado ese alfil en la Corte de Constitucionalidad que asegura impunidad. Es decir, aquí, lo hemos dicho varias veces, se trabaja bajo la premisa de hoy por ti, mañana por mí. No es que mañana inmediatamente estén cobrándose el favor, pero por lo menos se crea una predisposición constante a que el compromiso puede pagarse en cualquier momento. Yo todavía quisiera ir más allá y ponerle como otro aro a este análisis, y tiene que ver con la posición de los sindicatos, el sindicato dirigido por Jovial Acevedo, el sindicato dirigido por Luis Lara y por Neri Barrios, que finalmente no solamente estamos ante una alianza Partido Patriota y Partido Líder, sino que además esta alianza también se hace con estos sindicatos. Yo creo que esta situación en particular se va a percibir como una amenaza para otros actores del sistema que podrían cambiar sus posiciones y sus estrategias de actuación llevadas hasta el día de hoy en los próximos días. En todo caso, señores, yo estoy convencida de que el presidente Otto Pérez Molina, más luego que tarde, va a tener que enfrentar a la justicia, y quiero aprovechar para decir que el hecho que llegue al Parlacén no le garantiza inmunidad, porque a la inmunidad que tienen los diputados en el Parlacén únicamente aplica para las funciones que van a realizar en el marco de esta institución, pero no por acciones previas, es decir, lo que pudo haber pasado en su función, eso no es sujeto de inmunidad. Pues no te podemos llevar la contraria porque llevas toda la razón. Entonces es difícil posicionar otro mensaje que no sea el que tú has hecho del juego, el juego doble. Aquí Líder se está presentando como el partido que está por la justicia, la transparencia y la contundencia, cuando es el mismo, recordémosle, tú ya lo has dicho, que pacta con el Partido Patriota el nombramiento de este magistrado, pero es el mismo que pactó el nombramiento de los magistrados y de la Corte, y el mismo que hizo el presupuesto, y el mismo que está manteniendo el sistema, y el mismo
que ralentiza e impide, junto también con el Partido Patriota, todas estas reformas que están llegando de la ley electoral y de algunas cosas más, que se pierden entre las comisiones y que no tienen ningún liderazgo de partido para que la cosa progrese. Miren, tenemos que ir al corte dentro de muy poco, pero me parece que sería saludable que discutiéramos. Si el sistema parece estarse defendiendo también, logrando incluso alianzas entre partidos que antes se sacaban los ojos entre sí o que pretendían sacárselos, y entre sindicalistas y partidos de gobierno y probable partido entrante al poder, si todos ellos están defendiendo de tal manera y las instituciones también defienden ese sistema, a mí me gustaría que hiciéramos también el análisis de por qué está fallando, y yo sé que se irritan mucho muchas personas cuando digo esto, pero ¿por qué está fracasando el movimiento que busca la reforma? ¿Por qué pareciera haber desaparecido esa presión los días sábados tan multitudinaria que se produjo por lo menos en 2 sábados consecutivos? ¿Por qué pareciera haber una vertiente claramente de derecha que persigue la reforma y una vertiente claramente de izquierda que persigue la reforma y se comportan como si son agua y aceite y no pueden unirse incluso en un asunto en el que tienen un denominador común? Es que lo que pasa es que aquí estamos viendo la triste realidad de los dos mundos paralelos de Guatemala. Por un lado, si tuviéramos que hacer un análisis de quién es la coalición pro statu quo, son los actores que de una u otra forma se benefician de la repartición del patrimonio del Estado, que ven en la función pública un botín. Partido actual de gobierno, partido entrante, que saliva ante las posibilidades de ser el siguiente administrador. Los sindicatos que lo hacen pactos colectivos, luego algunos de los actores cercanos a todo ese proceso. Del otro lado de la ecuación está la ciudadanía, que el gran problema que tiene el movimiento de reformas es que no se hablan. Las derechas y las izquierdas en este país no se hablan. Ni siquiera ahora que tienen un objetivo común. Pues entonces, ¿cuál es? Y el no se hablan quiere decir, es que aquí cada quien está empujando el proceso de reforma a su velocidad. Un poco, creo que esa es la crítica que hay que hacerle a la plataforma de reforma en la Universidad de San Carlos, que cerraron filas. Ellos llevan su propuesta de reforma institucional y no la están consensuando con otros actores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay un consenso de derechas, izquierdas, conservadores, más moderados y radicales, de qué es lo que hay que cambiar. Lo que no hay consenso es cómo lo vamos a cambiar, con el cronograma de quién y al ritmo de cuándo. Y al ritmo de cuándo. Entonces, digamos que esa es la triste realidad de la política aquí en Guatemala. Mientras los actores que vilipendean y que se reparten el patrimonio del Estado se ponen de acuerdo para mantener vivo el modelo, los actores que están fuera y que deberían y alcanzar los consensos para luchar contra la corrupción, por esas peleas de decidir los términos de quién, la agenda de quién, el cronograma de quién, son incapaces de ponerse de acuerdo y de ser un contrapeso efectivo a la corrupción. Vamos a una pausa comercial y volvemos para escuchar qué piensan Pedro Trujillo y Carmen Ortiz justamente de esta discusión. ¿Por qué parece estar fracasando frente al notorio éxito del statu quo aquellos que promueven una reforma al sistema? Ya venimos. Estamos de vuelta a las 8:45, hoy día viernes. La pregunta que han dejado sin responder todavía don Pedro Trujillo y Carmen Ortiz tiene que ver con por qué fracasa en apariencia el movimiento pro reforma y en cambio por qué parece defenderse con más éxito el statu quo. ¿Arranca doña Carmen o arranca don Pedro? Pedro, eso lo gana. Pues si quieres arranco yo. Yo creo que nos han hecho virar más de lo que vira el ser humano por naturaleza hacia lo urgente y nos han quitado de lo importante. Aquí lo urgente no es ni que procesen a Rosana Valdetti, no es urgente, ni que dimita el presidente, no es urgente, es más, no sirve para nada en el corto plazo. En el largo plazo es un tema judicial. Y entonces lo importante, llevamos 2 meses que no lo hacemos. ¿Qué es lo importante? Lo importante es no llegar al proceso electoral próximo en las mismas condiciones que se han desarrollado todos los procesos electorales, porque si no, pues ¿qué más da? Haremos lo mismo. Correcto, es que más da. Entonces han tenido esa habilidad y la gente se ha perdido. Que dimita el presidente, que dimita el presidente. El presidente no va a dimitir. Es más, eso es importante. Lo que hay es que no haya más corrupción a partir de las próximas elecciones. Y para eso hay que hacer cambios. Y luego otros que vengan detrás gritando que dimita el presidente. Lo segundo es que aquí no hay, tú decías, 2 reformas.
Pero yo creo que no son dos reformas convergentes. Aquí hay un tema común que todos entendemos. Izquierdas, derechas, altos y bajos. Y es, no se puede ir al próximo proceso electoral con lista cerrada. Por poner un ejemplo, el voto en blanco puede o no tener valor. Debe tener valor. Debe tener valor. La designa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí ha habido grupos que con esas reformas quieren meter otra reforma. Voy a poner un ejemplo que es muy discutible. Las cuotas. ¿Es momento de hablar de cuotas a un mes de elecciones? Las cuotas. ¿Cuotas de qué? Cuotas de mujeres, cuotas de indígenas, cuotas de homosexuales, cuotas de jóvenes, cuotas de viejos. Es decir, y en eso ya no todo el mundo está de acuerdo. Sí que el voto en blanco valga, pero de las cuotas creo que requiere una maduración. Es por poner un ejemplo. Y evidentemente hay muchas cosas más que han querido meter ciertos grupos que generalmente no tienen representación parlamentaria y utilizan estas vías de escape para meter modificaciones. ¿Y quiénes han actuado aquí? Los partidos políticos, por ausencia de liderazgo, es decir, todos están escondidos como cobardes, igual que todos los diputados. Tú no oyes a nadie que diga nada. ¿Y quiénes han salido a dar la cara? Los sindicatos. Y entonces ves ahí 4 sindicatos queriendo manejar el país, hablando de unas declaraciones, y si me equivoco me perdonan, del señor Acevedo aquí mismo, cuando dice vamos a demostrar el verdadero poder ciudadano de este país. ¿Qué pasa, que los demás eran unos parias o qué? ¿Cómo que el verdadero poder ciudadano? ¿Por qué se erige como representante de verdad? Entonces tenemos los sindicatos haciendo presión, los políticos acobardados y los ciudadanos más felices, porque salen en el Twitter todos los sábados poniendo su foto de ¡dimite ya!, cuando eso no es lo importante. Lo importante es qué vamos a hacer para no llegar a lo mismo. Bueno, yo he de decir que estoy bastante de acuerdo con algunas de las apreciaciones de Felipe y de Pedro. Pero bastante en desacuerdo con otras. Con otras también estoy, digamos, no en desacuerdo, solamente una visión... Con lo de las cuotas sí estás en desacuerdo. No, vieras que no, yo nunca he estado de acuerdo con el tema de cuotas, te lo he de decir. Yo creo que llegamos tarde en el país a lo del tema de cuotas, porque al final lo que realmente prima y rige es el financiamiento. Aquí el financiamiento no respeta si eres mujer, si eres indígena, si eres hombre, si eres joven, si eres viejo. Rural, quien tiene urbano. La plata para pagar, va a pagar. Entonces yo creo que ese es el tema real y de fondo. En el tema de cuotas sí, siempre he dicho que ya llegamos tarde en el país y no creo que solucione el problema de fondo. Ahora bien, respecto a que se ha perdido fuerza o no, pues las manifestaciones, yo siempre lo he dicho, se esperaba que fueran temporales. Posiblemente nuestro sentimiento es que debieron de haber durado más con la cantidad de personas que empezó a participar desde un principio. Pero yo no creo que eso signifique que la presión ciudadana está bajando. Estamos viendo a organizaciones activas como Jóvenes por Guatemala, Movimiento Cívico Nacional, el Foro Guatemala, que ha sido bastante insistente en lo que justamente decía Pedro, no llegar a este proceso electoral con la misma gente corrupta de antes, con las mismas caras. Yo creo que esa presión está siendo efectiva. Ya fueron al Tribunal Supremo Electoral, se presentaron ante el Contralor General de Cuentas, en donde al parecer también, y el Contralor les entregó al parecer los 121 expedientes que se han llevado ahora ante los tribunales de justicia con las resoluciones dadas por los jueces. Decíamos a saber quiénes son los jueces complacientes y quiénes son los jueces que están siendo un poco más estrictos en cuanto a velar que realmente el artículo 113 se cumpla. Eso me parece a mí importante. Sí, definitivamente tendimos a opacarnos muy rápido o a sentirnos pues satisfechos con la renuncia de Roxana Valdetti, creo yo. Lo que la población o algunas personas querían en un momento era sentir alivio, y vieron ese alivio en la renuncia de la vicepresidente y ahora en la renuncia del presidente, pero efectivamente los temas de fondo tienen que seguirse trabajando. Sí se han estado trabajando, pero también han habido estrategias dilatorias como la impulsada en las mesas del Congreso de la República. Es posible que hayan estado tantísimo tiempo sin hacer nada, de pronto convocan a estas mesas en lo que más bien se hizo fue retrasar los procesos y generar un diálogo que ha atrasado el proceso de aprobación de estas reformas, que dicho sea de paso yo no creo que sean aprobadas este año. Es muy difícil, y si son aprobadas vamos a correr grandes riesgos de que realmente no atiendan el fondo. De hecho no atienden el fondo del problema de la representatividad y la legitimidad de las autoridades.
Entonces, sí creo que en este momento ya más que nunca hace falta organización, porque vemos las manifestaciones eran muy dispersas, muy difusas, en determinado momento no podía subirse un liderazgo porque todo el mundo lo hubiera sacado a sombrerazos, pero en determinado momento del proceso sí era necesario que se subieran ciertos liderazgos y organización para poder combatir las estrategias de división y de fragmentación social. Yo creo que más que subirse a la tarima de esos liderazgos, lo que necesitaban era establecer puentes. Era ir a buscar uno a otro y servir de bisagra para que la manifestación siguiera fuerte. Lo que pasa es que esta es una manifestación 2.0. La manifestación 2.0 son las que se hacen vía redes sociales, internet y demás. Porque es el mismo modelo de lo que ocurrió en Brasil, en Chile hace unos años, lo que ocurrió en la primavera árabe, que es los segmentos, la clase media, que es la que utiliza las redes sociales, sale a la calle y se organiza de forma atomizada, espontánea y horizontal para salir a manifestar. No es como las manifestaciones 1.0, que eran cuando había un liderazgo, un actor o un grupo con los recursos, el mensaje o la capacidad de movilización y que llevaba a la gente. Las nuevas manifestaciones son manifestaciones más espontáneas, y por esa espontaneidad es que vemos que también los mensajes se han variado, porque originalmente la consigna era renuncia, y había una, digamos que había una unidad de que era renuncia ya a Roxana Valdetti. Se saca de la ecuación al elemento unificador, y como es normal en los procesos de movilización, se dispersan los mensajes. Entonces hoy aparece un no le toca, aparece un justicia ya. No, pero aparte de eso hay un factor que estamos perdiendo, la manifestación aquella violenta del viernes, que dejó claro cómo había que manifestarse, Que era que esa fue la manifestación. Ese bloqueo que de la bloqueo fue una bomba en esta atomización que dejó claro cómo a partir de ahora las cosas se podían hacer de otra manera y mucho más incisiva. Porque fue la reacción del statu quo que le dice a la clase media. Es que mira la manifestación de la clase media. La hacen los sábados, porque entre semana hay que trabajar. A las 3 de la tarde, en la Plaza de la Constitución. Y de ahí todos nos vamos a tomar una cerveza a un bar en el centro. Pero ¿qué es lo que le molesta a ese ciudadano, al prototipo de ciudadano que está en la Plaza de la Constitución manifestando? Que el día viernes a las 8 de la mañana, que va para su trabajo, se encuentre con la ciudad paralizada por los bloqueos. Entonces, que el mensaje que se logró calar con esa, porque eso es una manifestación movida por líder y patriota, ahí sí no nos hagamos bolas. Ahí lo que el mensaje que le caló en el subconsciente de la clase media es: ya vieron, mucha, por andar manifestando asusaron las fuerzas vivas y miren lo que está pasando. El último punto, también esto es como el fútbol, la afición se levanta en función a que caigan los goles. Y quiera que no, si evaluamos los casos que ha sacado Sisi, la línea fue el primer gol, el Ix fue el segundo gol porque se le pegó indirectamente a Valdetti en el primero, a Juan de Dios Rodríguez en el segundo, pero después todos los demás casos... ¿El de Muadi tú crees que no movió tanto? Porque no hay una orden de captura. Es que la gente lo que quiere ver es a ese funcionario. O el de la policía, por ejemplo, que no tocó al exministro, sino que tocó a un subdirector. A un subalterno. Entonces, o el de los empresarios capturados también esta semana, que no era el tipo de empresario que la gente esperaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que el ciudadano quiere y lo que espera de los casos es ver a un superintendente de la SAT con las esposas, ver al presidente del IX con las esposas. Entonces lo que el ciudadano quiere ahora es ver a un ministro, a la ex vicepresidenta, a un diputado detrás de las rejas. No es lo importante, insisto. No, yo estoy de acuerdo con Pedro, con que lo importante se ha logrado ir refrenando, y el sistema ha sido sabio para empantanar, por un lado, el proceso de las mesas de diálogo adentro del Congreso de la República, y por el otro lado también esa plataforma de reforma del Estado que plantea la Universidad de San Carlos, que en realidad ambos terminan, si no anulándose entre sí, diluyéndose bastante. Y yo entiendo esas iniciativas de grupos ciudadanos de los que nos hablaba Carmen, pero no terminan teniendo la eficacia que se pretende. Miren, el Tribunal Supremo Electoral pareciera estar acobardado frente al statu quo. ¿Por qué dices pareciera? Bueno, es que ese es el punto. No, el punto es que... Pero eficacia yo creo que sí ha habido. Solo vean, el 2% de los candidatos a elección popular hasta el momento se han inscrito, y el proceso de inscripción termina el próximo lunes, si no estoy mal. El 2%, es decir, ¿por qué? Porque todo el mundo está esperando, porque no se quiere someter a la crítica pública. Yo creo que eso es estrategia que dilata luego los tiempos judiciales y presiona para resolver. Lo que yo no entiendo es cómo un Tribunal Supremo Electoral y asociaciones juveniles
han acudido también a la Corte Suprema de Justicia que antes tú hablabas, diciendo que se aplique el artículo 113 de la Constitución. Es decir, idoneidad para ser candidato. Y honradez. Claro. Y honradez. Es decir, como gente que está, el señor Medrano, claro, él puede decir, yo no estoy condenado, y lleva toda la razón. O el señor, ayúdame, ministro de Gobernación, Salvador Gandara, yo no estoy condenado, pero estuve en prisión por esto. Claro. Es decir, ¿cómo esta gente puede ser candidato? Escucha, el señor Portillo, no nos engañemos. O don Baudilio. Don Baudilio. Es decir, perdón, ustedes han cumplido con la ley, ustedes han pagado o van a pagar o los van a absolver o no sé qué va a ocurrir, y eso es humano, ustedes van a recobrar sus derechos políticos, ustedes van a volver a ser ciudadanos, pero ustedes no pueden ser candidatos en ejercicio. ¿Qué no entendimos como sociedad? El Tribunal Supremo Electoral, del que tanto se ha alabado, y yo he sido crítico en algunas decisiones al principio y evidentemente apoyador en otras, el Tribunal Supremo Electoral debería de tomar el mango, que fue el tema de la comisión de postulación. Así es. Y apoyarse en la orden, que en su digo la orden porque fue el último pleno, que dio la Corte Constitucional de qué es idoneidad y de qué es honorabilidad. Y un señor que tiene 60 procesos, como el señor Medrano, no es honorable, discúlpeme. No, punto, no puede ser. Y no le debían de admitir la inscripción y que eso fuera un proceso que llegara a la Corte Constitucional, la Corte Constitucional dijera, no. Eso es lo importante. Pero está el otro proceso también, que es el que impulsó el licenciado Flaminio Bonilla, que es el de presentar el amparo contra los congresistas que se quieren reelegir por haber incumplido con uno de sus atributos. Correcto. Eso también es positivo. Correcto. Y está todavía por verse. Muy bien, vamos a ir a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para seguir discutiendo de la actualidad y de lo que ha ocurrido en esta semana a las 8:45. Estamos presentando a las 8:45. Estamos de vuelta en esta edición de viernes a las 8:45 y tenemos ahora nuestro segmento de debate rápido, algunas noticias de la semana que vamos a debatir en un espacio de minuto y medio. La primera de ellas, justamente esta semana, la Corte Suprema de Justicia presenta una propuesta de reformas a la ley de la carrera judicial, pero el día de ayer, el día jueves, el Ministerio Público y el comisionado de la CICIG cuestionan no solo el sustrato de la propuesta, sino también la metodología. Señalan que la Corte se habría adelantado y no habría terminado de consensuar con estos actores y con otros actores de la sociedad el contenido de las mismas. Yo creo que esta Corte es una Corte cuestionada, es una Corte que se cuestionó cómo fue elegida, y evidentemente puede que esta propuesta sea la lavada de cara básica para dejar el tema zanjado, y de ahí la reacción del Ministerio Público y decir, espera, que lo que queríamos era una reforma mucho más profunda para que no pasara lo que ha pasado con ustedes. Y estos han dicho, bueno, ahí va la reforma, nosotros hemos cumplido con nuestra parte, y creo que es ese juego de lavada de cara por un lado y de freno a la lavada de cara para que la reforma sea como realmente se pedía. Llama mucho la atención que efectivamente se venía trabajando en la Mesa de Seguridad y Justicia, que estaba siendo conducida por Oliverio Rodas, y se había llegado a un acuerdo de que estas propuestas se iban a presentar el 1 de julio, tanto los consensos como los disensos. Sin embargo, la Corte se anticipa. Me da la impresión que esa anticipación tendrá que ver con que la propuesta de la Corte Suprema de Justicia es una propuesta mucho más laxa en términos de controles a la carrera judicial, de independencia, de ingresos, de promociones y sobre todo de evaluación del desempeño y de la integración de la comisión o del consejo de la carrera judicial. Yo tengo la impresión de que la Corte en este momento debe estar requiriendo un cambio de pañal más seguido que el que tenía hasta hace unos días, que ya era bastante intenso. Los magistrados parecieran bastante asustados ante la iniciativa de CICIG y de la Embajada de Estados Unidos, y rápidamente han aceptado muchas cosas que antes hubiéramos pensado que no iban a aceptar, como por ejemplo pasar el antejuicio para el presidente o la vicepresidenta y cosas por el estilo. Yo creo que ellos estarán muy insatisfechos de haber quedado mal, porque parecieran estar aterrorizados frente a lo que les puede venir. Pero habrá que compararlo. Segundo tema interesante de analizar, el hoy alcalde capitalino Álvaro Arzú se postula por tercera vez consecutiva a la candidatura de la alcaldía metropolitana. Cuarta, ¿no? Tercera consecutiva, pero es en realidad la quinta, la verdad.
contando las previos a la presidencia. Pero lo hace en el marco ahora de un cuestionamiento legal que se ha dado respecto a si por el hecho de que él estaría próximo a cumplir 70 años de edad, se le debería de vedar o no la inscripción, lo cual ha venido a generar un tanto una discusión jurídica, pero también política, en torno a la participación del alcalde. Yo arranco diciendo que a mí me parece espurio el intento de deshacerse del alcalde Arzú vía el reclamo de la edad. Me parece que hay muchas más razones para cuestionar la gestión del alcalde Arzú, por ejemplo, que no ha cumplido con los asuntos de fondo como cambiar el vertedero de basura, empezar a reciclar el agua. Hay muchas cosas de fondo que podemos discutir, pero me parece que ese asunto de la edad es una tontera. Y por el otro lado, pienso también que en nuestro sistema político, quien tiene el poder tiene demasiados hilos en la mano como para poder garantizarse la permanencia en el lugar. Yo lo que diría ahí es que estamos en un momento donde el tema de la reelección está siendo reflexionado de manera intensiva. Creo que la alcaldía no debe de ser la excepción, porque a veces los guatemaltecos tendemos a ser muy temerosos del cambio y muy conformistas. El manejo de la municipalidad, hay que reconocer, ha sido señalado por ser opaca, y las alcaldías también están ahora en el ojo público en términos de fiscalización y transparencia en sus funciones. A mí lo que me da es risa que haya normas que se tengan que tener 40 años para ser presidente y máximo de 70 para ser alcalde. Me parece sencillamente estúpido. O sea, Reagan no hubiera sido presidente. Reagan no hubiera sido ni la reina Isabel II, ni el rey de España, ni el rey de los belgas, ni muchos más. Es decir, la edad no tiene nada que ver. Ahora, si el señor chochea, que puede chochear con 70, con 75, con 80, yo lo veo con 60, desde los 45. Por eso digo que no es. O le tenemos que pagar un seguro de vida duro los ciudadanos por su estado de salud, es otra cosa. Pero a mí la edad me parece ridículo apoyarse en ello. Tercera noticia a debate es que justamente a fines de esta semana el INASIF presentó el informe en el marco del proceso que se lleva por la contaminación del río de la Pasión y concluye que la sustancia que habría contaminado el caudal de dicho río sería un plaguicida, malatión para ser exactos. ¿Cómo ven que avanza la investigación? Bueno, yo he de decir que el INASIF aparentemente pues ha mejorado mucho su capacidad de análisis científico en el manejo de estas pruebas. Dice que están 100% seguros de que fue este insecticida, entonces lo cual rebate el argumento de algunos representantes de la empresa que decían que esto era un combo de químicos y que ellos no tenían nada que ver con el asunto. Como todo, la gran prueba va a estar en los tribunales de justicia, en donde verdaderamente se llegue a tener un juicio imparcial, pero también llamar la atención de que este caso ha levantado otros problemas que están muy relacionados, que tiene que ver con la violación de los derechos laborales cometidos por esta empresa y que fueron denunciados en el 2012 también ante la OIT en Suiza. Sí, mi pregunta es, si es el malatión lo que ha causado daño o un plaguicida, ¿cuáles son los mecanismos que va a tomar el Ministerio de Medio Ambiente para impedir que muchas otras plantaciones del país permitan que las derivas de esos plaguicidas o de cualquier otro químico llegue hasta los ríos, hacia los cuerpos de agua? Porque una cosa en concreto, es difícil prohibir el uso de la tierra para actividades agrícolas industriales, intensivas. Me pregunto cuál va a ser el mecanismo, de qué manera se va a impedir que esto se siga produciendo. Yo aquí me fío de las cuestiones técnicas que se hagan, pues no sé si es fertilizante o lo que han echado o lo que han dejado ya, pero eso técnicamente se puede ver. Yo me fijaría más en eso y lo que sí me parece hipócrita es rasgándonos las vestiduras por esto, que llevamos razón. Y el lago Atitlán y el lago Matitlán sigue diariamente vertiendo todas las comunidades alrededor cientos de toneladas de basura y aquí no pasa nada. Muy bien. Nos vamos a lo internacional. Nos vamos a lo internacional, Yo creo que vamos a empezar por la segunda mejor que por la primera. Vamos a empezar con la internacional. La primera no te gusta. No, sí, pero creo que tiene una lección para aprender. La segunda. La segunda más que la primera, no porque la primera no me guste. La segunda noticia que teníamos para ustedes se refiere al default que tiene Grecia y que este domingo pues vamos a ver el referéndum que van a hacer, si sale sí o sale no. Aquí el planteamiento es muy simple, por más dificultoso que lo queremos hacer. Ahí ven ustedes las ruinas clásicas y a partir del domingo habrá otra ruina, la ruina económica. Un país como Grecia que debe a sus acreedores 235.000 millones de euros. Se lo voy a repetir porque eso es una cantidad que se nos pierde. 235.000 millones de euros. Y sencillamente pues no lo quiere pagar o lo quiere seguir pagando a su ritmo, que es ninguno.
Es decir, para pagar esa deuda, lo que se ha venido haciendo hasta ahora por los gobiernos griegos ha sido, por algunos, ciertos recortes, sobre todo en pensiones, en edad de jubilación, en privilegios sociales de estado de bienestar o en gasto público. Y por otros gobiernos, lo que se ha venido haciendo es pagando parte de eso. Pero ha llegado un gobierno que ha dicho, no, aquí ya no se paga nada más, vamos a seguir recibiendo fondos para el día a día y para pagar deuda, pero evidentemente la deuda se ha incrementado. La pregunta, y termino con esto, es ¿qué podemos aprender como país? Y dos, ¿por qué no debatimos todos los días en lo nacional que cuando se pide préstamos o se piden fondos hay que terminar pagándolos, que parece que eso no nos preocupa? Mira, la lección es corrupción, evasión de impuestos, nuevo endeudamiento para pagar deuda, es decir, todo ese combo que estamos aplicando acá en Guatemala como país fue lo que lo que hicieron en Grecia y que hoy por hoy les está pasando esa inmensa factura que no solamente está creando desempleo, sino los índices de pobreza en ese país. Yo creo que tenemos que atender mucho a este caso para que no nos pase lo mismo. Yo lo que saco de lección es el liderazgo. Miren, hoy por la mañana vi unas imágenes de las estaciones de metro de Atenas. La multitud, es que era impresionante la cantidad de gente que iba hacia el centro de Atenas para escuchar a Tsipras, el actual primer ministro, ¿verdad? El primer ministro que... ¿Qué responsabilidad tiene sobre sus hombros? Pensaba yo, viendo a toda esa gente que le iba a escuchar, y él está a favor del no en el referendo del próximo domingo, del no al acuerdo con la Unión Europea. ¿Qué responsabilidad tan grande la que él tiene? En los últimos días lo he visto dubitativo respecto a si irse completamente por el no o pedirle a la Unión Europea, ¿saben qué? Dennos otro acuerdo, hagamos algo, pero no podemos salir del euro como país. ¿Qué responsabilidad tan grande? Yo creo que los líderes no asumen esa responsabilidad enteramente. En aquella nación, viendo esos mundos de gentes, yendo a la estación de metro a tomar el tren para escuchar al que habrá de decirles qué camino seguir, eso es realmente pesado. Un dato más para el comentario de Filipe. Grecia es como Guatemala. Tiene aproximadamente entre 13 y 14 millones de habitantes. Sí, y aparte de eso hay otro tema aquí también. Y es que Grecia se adhiere a un sistema de la eurozona que le imponía una disciplina monetaria y fiscal que hoy básicamente le impide utilizar la receta de antaño en casos de default, que era licuar la deuda, que era depreciar la moneda o devaluar la moneda. Entonces básicamente hoy estamos viendo el enfrentamiento o una especie de choque entre el modelo de responsabilidad monetaria y estabilidad por el que apuesta la Unión Europea y el modelo histórico de varios países, no solo europeos, sino también latinoamericanos, de irresponsabilidad fiscal que les lleva a un agujero de esa envergadura. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? El mundo sencillamente ya aprendió de todas las crisis de los años 80 y de los 90 el daño que tiene un endeudamiento masivo y que tiene la irresponsabilidad fiscal. Grecia no quiso aprender esa lección. Y no solo Grecia está en la cuerda floja, hay otros países que tal vez no están a ese nivel de crisis, pero que puede haber un efecto dominó. Entonces yo creo que aquí es donde, aquí en Guatemala hay cosas que nos cuesta aplaudir las buenas cosas del país, pero aquí en Guatemala creo que hay que aplaudir primero que hemos sido un país que tiene una política monetaria pues bastante conservadora, bastante moderada, es decir, que no... Sí, los niveles de inflación son bastante moderados. Pero unos hospitales públicos absolutamente desfinanciados también. Pero luego también la política fiscal en el país, hasta el gobierno de la UNE, también era bastante moderada en el sentido de decir no me voy a sobreendeudar de más. O sea, por eso les digo, yo creo que Grecia tiene que ser un referente de qué pasa si empieza a utilizar la tarjeta de crédito muy seguido. Bueno, tenemos que ir rápido al ganador y perdedor, don Pedro, y usted habló de este tema. Bueno, vamos a decir que también Cuba eliminó la transmisión del virus del SIDA de la Ahí está, que quede consignado, que no se diga que no era. Sencillamente creo que de lo otro se podía aprender más. Vamos al ganador y al perdedor de esta semana. Miren, para mí el ganador de esta semana es el sistema, en este caso encarnado en el presidente de la República, pero no solo el presidente, sino el sistema en su conjunto, a lograr que se elija a un magistrado que le vuelve a dar mayoría a aquella corriente que busca proteger al presidente del antejuicio, por un lado, pero por el otro lado, al sistema político corrupto de las reformas que se está pretendiendo que se desarrollen. Y por el otro lado, yo pienso que el candidato a perdedor de la semana, mi nominado a candidato a perdedor, pues es el ecosistema guatemalteco, cuando se sabe que más de 70 especies
especies que habitan las riberas y el propio río de la Pasión, pues se han visto dañadas por este gigantesco desastre que se ha producido en aquella vía fluvial de la que poca conciencia tenemos los guatemaltecos, sino cuando ocurre una tragedia. Bien, paso yo con mi ganador, creo que es Pedro Moadi, quien sigue libre mientras que sus empleados fueron llevados a prisión preventiva. Su secretaria Claudia María Bolaños Morales y José Estuardo Blanco Aguilar, el jefe de seguridad del parlamentario, fueron sindicados de participar en la sustracción de fondos del Congreso de la República. Y como perdedor, la Corte de Constitucionalidad, quien pues tras el nombramiento de Manuel Duarte, seguirá inmersa en estas pugnas políticas y jurídicas que amenazan con debilitar aún más su institucionalidad. Pues yo propongo como mi ganador, o como mis ganadores de la semana, a Manuel Valdizón y Sandra Torres. Los procesos de antejuicios planteados en contra de los dos candidatos no prosperaron, y con lo cual esa sombra que se posicionaba sobre dos de los candidatos punteros en las encuestas queda desvanecida a unos cuantos días de que cierre el periodo de inscripción de candidatos. Y como perdedor propongo al narcotraficante Mario Ponce. Oficialmente el juzgado de extinción de dominio resolvió que sus bienes pasan ahora a propiedad del Estado vía extinción de dominio, y entre esos bienes el recuento es 35 propiedades, ganado, lujosos automóviles, entre muchos de las posesiones del señor Ponce, que ahora quedarán bajo administración del Estado de Guatemala. Bueno, pues yo voy a poner rápidamente, mi ganador es Partido Líder. Como ustedes saben, el hermano del señor Valdizón, el diputado Valdizón, ha sido el tercero que va a integrar los dos que ya había de líder, el quinto en la comisión, y obviamente van a tener un inicio o un detonante de capacidad de gestión para proponer al Congreso el antejuicio del presidente, con lo cual ahí tiene, no sé si ganan o pierden, no sé si es una responsabilidad que le da, que es un honor o una responsabilidad que un premio que nadie quiere, pero bueno, al menos tienen esa base que pueden jugar y por eso van de ganadores. Y perdedores los empresarios, los 9 empresarios capturados en el caso de La Línea, que han sorprendido a muchos que esperaban ahí ver a estos empresarios de siempre que están nombrando como defraudadores, y hemos visto que curiosamente había un grupo de extranjeros significativo. Y de la 20 y la 19 calle de la zona 1. Correcto, no eran de estos empresarios ni tradicionales como hablan, pero sí son perdedores porque a fin de cuentas son empresarios que tenían negocios en el país que utilizaban vías ilícitas para importar. ¿Hacemos la votación entonces? Démosle pues. ¿Alguien cambia su opinión? Yo voto por Valdizón y Sandra Torres como ganador, y como perdedor por los empresarios del caso La Línea. Bueno, pues yo voy a votar igual que como está diciendo Carmen García. Yo creo que también. Yo también me muevo hacia los... para que vean qué rápido. Aquí tenemos Valdizón y Sandra Torres, quienes se libran de antejuicio, y esos empresarios del caso de La Línea que han sido capturados. Que van a necesitar, buena parte de ellos, un traductor de mandarín al castellano para poder hacer su deposición. Bueno, sí, no hay gabinete de gobierno de traductores, porque seguro que los compran y los corrompen. Pero me llamó la atención la defensa. Yo creo que eso es algo que se tiene que poner el dedo sobre la llaga, porque muchos de los capturados decían, es que yo fui víctima. Y yo me atrevería a decir, no que fueron víctimas, sino que esa es la excusa más utilizada de los copartícipes de la corrupción en este país. Que no tienen opción. No tienen opción. Quedan 30 segundos. Yo tengo un amigo empresario extranjero que importaba en Miami electrodomésticos a 2 meses para pagar. Y si no los colocaba en 2 meses, evidentemente tenía que acudir a un crédito hipotecario. Como lo sabían en la aduana, le retrasaban sus importaciones. Y no le quedaba de otra que pagar para que eso tuviera. Es como lo que ocurre, y no lo estoy justificando. Todo eso hay que discutir. Sí, por ejemplo, hay un momento donde hay que hacer el análisis de decir, bueno, ¿quién es a quien están chantajeando y quién es el que con dolo está pagando para defraudar? Este no es el momento para hacer el análisis porque terminamos ya esta emisión de las 8:45. Gracias a todos por acompañarnos. Lo esperamos, por supuesto, el próximo domingo. Que descansen.